Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales de nuevo en esta cita semanal para ir siguiendo de cerca la palabra de Dios para cada domingo. Estamos ahora en este sexto domingo del tiempo ordinario, ya en el Evangelio de San Mateo, que es el que se leerá ordinariamente este año 2017. El Evangelio de Mateo, que presenta en una buena parte a Jesús como nuevo Moisés, nuevo legislador. Fíjense ustedes que ese, podríamos decir, es el tema principal del texto que hoy se lee. Es un texto que está en el primer gran discurso de Jesús a la gente. San Mateo presenta a Jesús dando 5 grandes discursos, igual que la tradición antigua. En el Antiguo Testamento se consideraba a Moisés como el legislador, el líder de Israel, el que había enseñado y que también había hecho 5 discursos o 5 intervenciones frente al pueblo. Mateo, escribiendo a unas comunidades predominantemente judeo-cristianas, decimos, es decir, de cristianos que habían venido del judaísmo, pues hace insistencia a lo largo de todo su evangelio en estos temas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Ya sabemos nosotros que en la iglesia primitiva, al inicio, habían cristianos procedentes de otras confesiones religiosas, por decir así, del paganismo, como se decía antiguamente, o de la indiferencia. Sin embargo, las comunidades de Judea, de Jerusalén, ligadas un poco a los primeros apóstoles, al apóstol Santiago, pues eran predominantemente judeo-cristianos, lo cual quiere decir que eran muy fieles aún en aquellos primeros años del cristianismo a sus antiguas tradiciones. Esas antiguas tradiciones pues eran su identidad como pueblo. Ellos lo apreciaban muchísimo. Estamos hablando de más de 2000 años de historia del judaísmo antes de Jesús y por lo tanto era una religión bien consolidada con sus normas, sus leyes, sus tradiciones, etc. Y todo pues también muy ligado a la identidad étnica de los judíos. De manera que eso, que era importante, pues Mateo tampoco lo descarta de una vez, sino que tiene la difícil tarea de conectar todo el Antiguo Testamento, la tradición judía, la valoración de la ley del Antiguo Testamento y al mismo tiempo Mateo, como buen discípulo de Jesús, había entendido el pensamiento de Jesús y por lo tanto estaba comunicándonos una buena noticia, el Evangelio de Jesús y de su reino, pero al mismo tiempo quería conservar todo lo que era válido y bueno del Antiguo Testamento. Fíjense que el cristianismo en realidad no comenzó como una ruptura completa de todo, sino como una continuidad de toda aquella pedagogía divina en el Antiguo Testamento que ya preparaba la llegada de Jesús. Sin embargo, es necesario reconocer que hay un momento en el que la línea se rompe, ya no es tan estricta, tan seguida. La línea entre el Antiguo y el Nuevo Testamento
la marca Jesús. Y por lo tanto estamos en este primer discurso de Jesús, que ha presentado primero las bienaventuranzas hace 15 días y que ahora sigue con una serie de enseñanzas como para profundizar en lo central del mensaje de Jesús. Y en esta primera parte que tenemos en el texto del Evangelio de hoy, se habla de la ley. Era algo pues muy importante para el mundo judío. El mundo judío consideraba la ley, por supuesto, como la palabra de Dios para ellos en el Antiguo Testamento, como la norma suprema, venida de Dios mismo, promulgada por Moisés, y que por lo tanto tenía que cumplirse a cabalidad para cumplir pues la voluntad de Dios, para ser grato a Dios, para ser también justificado, salvado. El énfasis de la ley en el Antiguo Testamento era muy fuerte. Y más aún, habían grupos dentro del mundo judío, como los fariseos, que eran la gente más conocedora de la ley y también la más estrictamente cumplidora. Enseñaban a los demás sus preceptos, trataban de difundirlos con su propio modo de ser, etc. Lo cual tiene toda una dimensión muy positiva. Eran gente cumplidora, eran gente que respetaba la ley, etc. Sin embargo, también ya en los tiempos de Jesús, aquella gente demasiado cumplidora caía en un extremo, puesto que se apegaba a la letra de la ley y descuidaba otras cosas muy importantes y descuidaba la atención a la situación de las personas. Imponía una ley y se aferraba a la ley. Y por lo tanto, pues también a veces caía en extremos farisaicos, se dice hoy como sinónimo de hipócritas. Y una de las palabras más duras de Jesús en los santos evangelios van dirigidas justamente frente a los fariseos, que habían hecho de la ley como tal, la letra de la ley, la norma suprema. Y por lo tanto, pues caían en lo que hoy decimos un fariseísmo, como sinónimo de hipocresía. Cumple la ley, cumple la fachada, pero hay otras cosas que son más fundamentales que las está olvidando. El respeto a la dignidad de la persona, incluso de la vida de la persona, el pensamiento y los deseos del corazón, cosas mucho más importantes para el ser humano, pero que los fariseos pues dejaban de lado por cumplir estrictamente con la letra de la ley. El texto del Evangelio de Mateo en este domingo nos habla de un momento clave en la vida de Jesús y de la comunidad cristiana primitiva, que fue precisamente la ruptura con la ley por apegarse a el mensaje de Jesús y su Evangelio presentado en este capítulo que estamos analizando en primer lugar como las bienaventuranzas. Y en lo que hoy se lee en el Evangelio se ponen 3 ejemplos que nos ayudan a ver cómo fue esa ruptura y esa continuidad, por otra parte, con la ley. Y es un texto en el que nosotros encontramos como esa tensión entre la fidelidad a la ley en el Antiguo Testamento y la novedad de Jesús. Fíjense que es una tensión que vivió de una manera muy intensa aquella primera comunidad cristiana en Jerusalén y Judea. Era una comunidad judeo-cristiana, decimos. Sin embargo, es también una tensión que aún hoy en nuestros tiempos se vive. Hay quienes aún pretenden únicamente aferrarse a la ley, a lo que está escrito, y por otra parte descuidan cosas muy importantes como son, y sobre todo, la misericordia. Y entonces, por ejemplo, en nuestros días hay quienes defienden a capa y espada la pena de muerte. Incluso dentro de la moral tradicional de la Iglesia hubo
una aceptación de la pena de muerte en algunos casos extremos, por supuesto, no en todos. Sin embargo, quienes se aferran única y exclusivamente a la ley, se aferran a la aplicación de la pena capital, pena de muerte. Quienes quieren caminar un poco más en el sentido de Jesús, también respetan la vida del pecador o del asesino o de aquel que está condenado a muerte, diciendo esta es una vida que aunque haya escogido libremente el mal camino y sea un malhechor, un asesino o lo que fuese, es una vida que tiene la dignidad de la vida que nos da Dios y que por lo tanto merece todavía una oportunidad para el cambio y la transformación. Estamos poniendo un caso extremo de seguir o no seguir la ley. Sin embargo, este fue el dilema en el que se encontraron muchos primeros cristianos. Y por eso Jesús enseña con varios ejemplos. Hoy nos dice, por ejemplo, han oído ustedes que se dice a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, el que simplemente llame a su hermano idiota o renegado o lo que fuese, pues ya pecó contra él en su corazón. Fíjense ustedes que ahí es donde está el mero pensamiento de Jesús. Jesús no ha venido a abolir la ley ni los profetas. En el decálogo entregado por Moisés en el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos es justamente no matarás. Y deberíamos, en primer lugar, respetar esto. Pero Jesús va más a fondo y dice, ¿de dónde vienen los deseos del asesinato y del matar? Vienen del corazón. Entonces es en el corazón donde hay que comenzar, por ni siquiera odiar y ni siquiera alimentar ningún rencor, ni mucho menos ningún enojo contra tu hermano o tu hermana. El asesinato no ha venido en la mayoría de los casos simplemente en un momento. Un asesinato es algo que viene porque hay una serie de causas anteriores, porque hay un odio en el corazón que se ha dejado crecer y se ha alimentado, porque ha comenzado todo quizá con un pequeño disgusto y una falta de reconciliación, una incapacidad de perdonar, etc. Y comenzó entonces un asesinato, la muerte violenta de otro ser humano, simplemente con algún deseo, algún pensamiento, con un enojo, con una ofensa hecha al prójimo. Por eso Jesús dice, pero yo les digo, Jesús no ha venido a abolir la ley, no matarás, por supuesto que no, pero ha venido a ayudarnos a dar un paso más allá. El que simplemente maneja su pequeño enojo, el que sabe perdonar de corazón, el que no alimenta ningún rencor en el odio del corazón, no llegará a ningún asesinato. Pero aquel que desde dentro maquina, fomenta el odio, alimenta su rencor, su dolor, su violencia propia, un día asesinará con más facilidad. Ahí es donde está la clave de la enseñanza de Jesús, ir al corazón. Nos pone también otro ejemplo. Han oído ustedes que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que simplemente mira a una mujer con deseos impuros, ya cometió adulterio con ella. Jesús está hablando también de una manera hiperbólica, es decir, un poquito exagerada, para llamar la atención de sus oyentes. Es interesante eso ponerlo, ¿no? Jesús no vino a abolir el precepto de no cometer adulterio, eso está en la ley, es lo primero. Sin embargo, ¿de dónde viene un adulterio? No viene de la noche a la mañana y simplemente viene porque los deseos de una mujer, que es quizá la esposa de alguno de su prójimo, pues el deseo ha sido alimentado, ha sido fortalecido, ha sido tolerado. Y entonces el deseo, la pasión, sube, crece
hasta que un día encuentra la ocasión propicia y comete un acto de adulterio. Jesús dice, no cometerás adulterio. Sin embargo, ¿de dónde comienza el adulterio? En los deseos del corazón. Y por eso, de una manera exagerada, dice, ya cometió adulterio con ella en el corazón, porque ha dejado alimentar un primer mal deseo y mal pensamiento. Ha alimentado su pasión en el corazón y de allí viene la infracción a la ley. De manera que Jesús no viene a abolir la ley, sino a que se cumpla al máximo, pero para que venga desde el fondo del corazón y no como una norma que se impone desde afuera y que es restrictiva, sino como una norma que se acepta desde dentro con toda libertad. Hoy es muy hermoso el texto del libro del Eclesiástico en la primera lectura de la misa, que nos habla también de esa posibilidad, de esa capacidad de libertad que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. No te obligo a cumplir la ley, dice el libro del Eclesiástico. Pongo ante ti el bien y el mal. Pongo los dos caminos y tú eliges con toda libertad por cuál caminar. Es el gran misterio de la libertad del ser humano, que puede optar por hacer el bien u optar por hacer el mal. Y Dios pues estará atento a lo que este ser humano hace, pero es Dios mismo el que le ha dado la capacidad de ser libre. En esa libre opción y no en la coacción es donde está el verdadero valor del ser humano. La primera lectura pues nos invita a la libertad y eso es muy importante en todo este tema de la ley de Dios y de la ley del Antiguo Testamento en comparación con la palabra de Jesús y su propuesta en las bienaventuranzas. Fíjense que San Pablo, que era judío de corazón y que había sido incluso educado por los fariseos, Gamaliel era un gran profesor y parece que pues también Pablo había aprendido de aquellos cumplidores estrictos de la ley que también la sabían explicar y sabían llevar hasta sus últimas consecuencias dónde se debía cumplir la ley. San Pablo entendía muy bien aquella valoración de la ley, pero entendía también el extremo, el exceso, el legalismo al cual él mismo había caído. Cuando Pablo de Tarso se encontró con Jesús de Nazaret en su camino y cuando comprendió su mensaje, pues entendió que la actitud, la postura del cristiano es la libertad y va más allá de la ley. ¿Por qué? Porque va al fondo, a la comprensión más pura de la ley. Sería muy interesante ver, por ejemplo, los capítulos 3 y 4 de la carta de San Pablo a los Gálatas, en donde él profundiza desde su propia experiencia y desde su propia teología toda aquella relación del cristiano con la ley. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.